Vía Pública. Buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que se postulará a la reelección en 2024. El presidente demócrata ha señalado durante mucho tiempo que buscará un segundo mandato de 4 años y lanzó, ahora sí formalmente, esa es la diferencia, su campaña en un video de 3 minutos junto a Kamala Harris, que es su actual vicepresidenta. Muchos pensaron, los analistas, que cuando empezaba Biden, que termina su mandato a los 82 años, su compañera de fórmula, Kamala Harris, iba a ser la sucesora natural y que probablemente no iba a haber reelección. Pero los estudios desde bastante al principio indican que Kamala Harris no ha logrado penetrar en el electorado o prender como candidata o no está bien evaluada, en fin. Pero de todas maneras, Joe Biden la mantiene como compañera de fórmula, es decir, vicepresidenta si es que gana. Bueno, volverá entonces a ser compañera Harris. Biden plantea en su video que es un momento crucial para las libertades y que los derechos están bajo amenaza. Además presentó su eslogan para la campaña: terminemos el trabajo. Siempre un presidente que va a una reelección plantea eso, el segundo tiempo. Biden, de 80 años, ya es el presidente de mayor edad en la historia de los Estados Unidos y tendría 86 después de su segundo mandato completo en 2029. Y hay que hacerse cargo de que en estos años que lleva de presidente ha habido algunas especulaciones o análisis que hablan que, o preguntas, si está completamente en condiciones físicas, psíquicas o de salud para desarrollar o para desempeñar el cargo ahora. Va a ser tema de todas maneras en campaña, que duda cabe. El expresidente Donald Trump ya lanzó su candidatura a la presidencia, lo que plantea la posibilidad de una revancha entre ambos el 5 de noviembre de 2021, porque tanto los republicanos como los demócratas no se ven competidores de fuste para uno u otro. ¿Se acuerda cuando nosotros nos pasaba y hacíamos el análisis qué pasa en Chile, que nos repetimos tanto a los candidatos? Una época en que Joaquín Lavín, muchas veces Sebastián Piñera, muchas veces Michelle Bachelet, muchas veces, bueno, y varios otros, pero Marco Enrique Sominal, pero de los mayores decía, y la renovación de la política chilena. Bueno, en cambio ahora hay una emergencia, emergen en derecha, izquierda, en muchos sectores, una nueva generación. En la política norteamericana, aparte de los problemas que estamos viendo, que hay riesgos a la estabilidad, a la democracia, que hay problemas con respeto a la separación de poderes, el ataque al Capitolio el 6 de enero pasado o anterior. Bueno, aquí hay quizás otro síntoma de la salud de la democracia norteamericana. ¿Está siendo capaz de renovar los cuadros, de sacar nuevos liderazgos? Le está costando, ¿no? A la vista de los dos candidatos, tienen que hacer primaria en cada uno de los sectores, los dos candidatos más probables para la otra elección. Se repetiría el plato electoral en los Estados Unidos. Biden-Trump, se repetiría. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompañan nuestros panelistas, que son buenos analistas políticos, que quiero meterlos en ese tema, fíjense, un segundito para ir después a lo local. Nos acompaña Rodrigo Orellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo de la UDD. Gracias, Rodrigo, por estar aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Encantado, como siempre, estar acá. Y Federica Sánchez es académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Federica, buenas noches. Gracias por estar acá. Buenas noches. Muchas gracias. No estaba en la pauta, pero dada la introducción, yo quiero ponerle un poco allí, esa reflexión también improvisada de... En un momento nos vimos nosotros en esa trampa, entre comillas, de no poder generar liderazgos nuevos. Parece que esa prueba la pasamos. Tenemos liderazgo en la UDI, Frente Amplio, ministros muy jóvenes, en fin. En Estados Unidos es un síntoma, y la pregunta a los especialistas. ¿Tenemos algunos que se quieren repetir? Ojo, ¿hay algunos? Sí, siempre va a haber repitencia, pero, sí, pero bueno. hay nuevos cuadros en Chile, sí. de derecha, izquierda, en fin, y partidos nuevos también. ¿Es un síntoma o no necesariamente de que el estado de salud de una democracia, cuando no logra renovar liderazgos, de que puede haber un problema? ¿Es como mandar a hacerse los exámenes de sangre al paciente, ¿no, Federica? Yo creo que no diría que Estados Unidos tiene un problema con la renovación de liderazgos. Creo que, o sea, la salida de los liderazgos al interior de cada uno de los partidos es algo que es
que tiene un proceso muy largo. El proceso de primarias no es un proceso corto, ¿no? Los liderazgos se forman a lo largo de un tiempo bastante prolongado, donde hay tiempo de madurar esos liderazgos. Y creo que igual dentro del Partido Demócrata y del Partido Republicano hay otros sectores que se empiezan a mover, pero claramente hay un tema con la vieja guardia política, ¿no? O sea, hay un tema de edad que está presente en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata, y quizás incluso el Partido Republicano tiene liderazgos más jóvenes, interesantes dentro de su espacio, bastante más que lo que tiene el Partido Demócrata, porque el Demócrata tuvo a Obama en su momento, que era joven, digamos, y tuvo sus 8 años de gobierno. Pero después de Obama los candidatos estuvieron alrededor de Hillary, Bernie Sanders, Biden, son toda gente ya entrados en edad, ¿no? En cambio el Partido Republicano creo que tiene bastante más movimiento. En gobernadores tiene movimiento. Sí, a mí me preocuparía, fíjate, yo creo que sí me preocuparía que por lo menos en mi país no hubiese el liderazgo para contrastar liderazgos tan cuestionables como los que existen hoy en Estados Unidos. El Partido Demócrata tiene una persona de avanzada, que está al filo y muy cuestionada por sus condiciones de salud, teniendo una vicepresidenta que tiene la aptitud y también tiene un perfil que puede ser bien interesante para presentarlo a primarias. Y por el otro lado también otro líder que viene con problemas políticos, judiciales, y que de alguna u otra forma, al parecer, tampoco tenga mucho contrapeso entre el Partido Republicano. Yo creo que es una señal para preocuparse, no solamente en Estados Unidos, sino que en cualquier democracia que no sea capaz de alguna otra forma de ofrecerle a la ciudadanía nuevos liderazgos. Yo creo que no es una buena señal de Estados Unidos en esa lógica. Ya. Perdón, pero no, yo voy a decir una única cosa, que igual en general es raro que los incumbentes no vayan a buscar la presidencia. O sea, al menos que les haya ido realmente muy mal, es raro que no vayan a buscar una reelección. Entonces, lo natural para Biden es que vaya a buscar una reelección. Quizás hay que ver cómo termina este gobierno y obviamente si no está yendo Kamala y Biden de vicepresidente y no está haciendo ese relevo, es porque Kamala Harris, al menos en estos 3 años, no logró posicionarse para renovar ese liderazgo. No está nada bien evaluada Kamala Harris como vicepresidenta. Sí. Vamos un poco más cerca. Vamos aquí, pero no completamente cerca, refiriéndose por cerca a nuestro país, porque les quiero tocar un tema que es de frontera. Y es delicado. Cuando hay una crisis en general de inmigración, digo crisis porque es crisis, o sea, inmigración irregular, que no se sabe mucho a qué asirse, quiénes son, no tenemos identidades. El que en Perú, que es un país limítrofe, haya una acusación, aunque no sea oficial, es de un canal de televisión, para el reportaje, y se puede generar, y ahí va un poco la reflexión que quiero de ustedes, se puede generar un ambiente complejo, ya no solo con quienes entras, sino con nuestros países vecinos que pueden acusar o puede prender la idea de que Chile está empujando gente que entra por Bolivia y los saca o los invita o los empuja a salir por Perú y generándole un problema. O sea, ¿se puede complicar, creen ustedes, el programa fronterizo con nuestros vecinos por esta razón, Federica? Es una situación muy delicada. O sea, creo que, y además me parece que ya como la Cancillería venía atendiendo situaciones delicadas hace un tiempo, se cambió el canciller hace poco y en ese sentido había que hacerse cargo de reposicionar a la Cancillería y la política exterior. Y creo que esto puede llegar a conformar un problema significativo de política exterior. Igual estamos suponiendo cosas sobre la acusación de un canal de televisión y digo, esto claro, no es una acusación formal. No es la Cancillería peruana. Pero si esto se comprobara, es una acusación muy grave y muy seria. Claro, si se fuese que el ejército chileno sin duda es muy serio. Está empujando a venezolanos, eventualmente, o colombianos. Ok, ¿no? La nacionalidad que sea, digo. No, pero que si no son peruanos, porque distinto sería que peruanos obligados a volver a Perú, sí, obvio. De terceros países me refiero. Exacto, sí, sería una acusación realmente muy, muy seria. Yo creo que hay dos elementos. El primero creo que, de alguna otra forma, te demuestra que hay una especie de orden limítrofe que no existía hasta hace unos meses atrás, hasta que no estuviera la Fuerza Armada. O sea, que hayamos de alguna otra forma, o el gobierno haya entendido que era importante que la Fuerza Armada tomaran control de los accesos al país, ha ordenado esa lógica de entrada y salida que al final era un absoluto caos. Dos, lo que dice Matías, no es primera vez que un canal de televisión de algún país vecino, llámese Perú o Bolivia, hace una acusación al aire a Chile. No es la primera vez. No. Por tanto, a mí me parece que es razonable lo que hizo el ejército hoy, que es investigar. Y en base a eso, tomar de alguna forma las responsabilidades. Pero yo me quedo con que el trabajo que están haciendo hasta el minuto la Fuerza Armada ha de alguna otra forma entregado orden de una zona que había un caos absoluto. Y si ha habido de alguna otra forma infracciones a eso y que lo está investigando el ejército, bueno, tendrán que venir las responsabilidades correspondientes. Pero me quedaría en eso. Creo que
creo que yo no me haría cargo de acusaciones de un medio peruano que podría ser perfectamente que el ejército chileno está regresando personas que ingresan ilegalmente desde el Perú. Entonces, por eso digo que creo que a veces es delicado hacerse cargo de las acusaciones que medios de otros países, que no es la primera vez, insisto, que hacen acusaciones falsas de lo que pasa en Chile, hacerse cargo completo. Es importante. Pero habla de lo sensible que está absolutamente el territorio ahí, es ¿no? un tema delicadísimo a nivel que no latinoamérica. solamente tenemos un problema interno, vimos que el canciller Van Claveren ha declarado fuera de Chile, cuando estaba en esta cumbre intentando solucionar o mediar en el problema venezolano, ha dicho que los países, de algo así como la frase exacta, no la saqué, pero tienen límites de que son capaces de recibir gente, y Chile parece que copó ese límite, o tiene el límite copado. Que la Esa cuenta es una- corriente está ya absolutamente Esa es una sobregirada. declaración también compleja y bien jugada, ¿no? Esa es la opinión oficial de Chile, si es su canciller. Y es compleja de sostener, ¿no? O sea, ¿cuál es la regla matemática que dice que Chile copó ya su cupo de inmigrantes posibles, ¿no? O sea, ¿dónde está esa regla escrita? Es difícil, es una situación para mí muy delicada. Creo que el gobierno, y desde toda la plana del gobierno, estuvieron muy bien, tanto desde la ministra del Interior, creo que todos estuvieron muy bien en cuanto a la disposición a investigarlo con mayor profundidad para dar una respuesta más concreta. Digamos, vamos a investigar si esto es real, esta acusación es real o no, y en función de eso se tomarán las medidas que se tengan que tomar. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo con respecto al tema de que el orden que se lleva a una situación de límite de frontera. Pero una cosa es eso y una cosa es el orden que pueden establecer las Fuerzas Armadas y cierta... sí, la palabra es justamente el ordenamiento del tránsito a través de la frontera, pero otra cosa es justamente la acusación que le están haciendo, ¿no? Si esta acusación es real, bueno, no se trata solamente del orden y hay que investigarlo. ¿La declaración de Van Claveren, cómo la ves, Rodrigo? Yo la veo preocupante porque, bueno, yo lo primero que tengo una muy buena impresión del canciller. Creo que es una persona seria que sabe temas de relaciones exteriores y, por lo tanto, cuando él transmite una preocupación relativa a la capacidad nacional de poder recibir con buenas condiciones laborales, yo creo que hay una serie de índices que debe tener el canciller para poder aseverar lo que dijo. Entonces, creo que es preocupante y por lo tanto, creo que la medida, de alguna forma, que tomó el gobierno, después de que los alcaldes de la oposición, de alguna forma, clamó por ello, yo creo que fue un poco tarde, ha servido para matizar un poco esa capacidad que tiene el país. Al final del día, las oleadas migrantes a los países tienden de alguna forma a tener rupturas sobre ciertas bases laborales, económicas, sociales, y al parecer Chile tiene una capacidad limitada y estamos al tope de ella. ¿Hay alguna posibilidad de no considerar los dichos por el canciller Van Claveren como la opinión oficial de Chile? Eso es así, ¿no? Al ser un canciller y al hablar de un tema que concierne las relaciones con otros países o ciudadanos de otros países, esa es la opinión oficial de Chile. O alguien podría decir, un momento, esa es la opinión de Van Claveren. ¿Lo podemos tomar eso como la política oficial de Chile hoy día? ¿Qué está pensando el gobierno de Chile hoy día? ¿O hay que tener cuidado con eso? Yo creo que termina siendo muy fácil después, en última instancia, decir esta fue una opinión personal y no es la política oficial de Chile. ¿Puede ser? No lo sé, o sea, habrá que ver cómo se desenvuelve esto, pero obviamente que el canciller, en el ejercicio de su función oficial, como el portavoz de la política exterior chilena, en un tema que le atañe, en un tema que le corresponde, cualquier afirmación que haga está representando la posición oficial del país. O sea, ese es su rol como canciller, precisamente. O sea, ¿podría un tercer país decir, Chile ha señalado que no... Chile que ya está en alerta copado, con que ya el está problema. copado? Oye, yo creo que eso también va en línea con lo que señaló el director de Migración la semana pasada, que tuvo que desdecirse de sus dichos, que dijo que la migración ilegal no estaba vinculada al aumento de la delincuencia. Después tuvo que decir si está vinculada, porque de alguna otra forma entran personas que no tienen trabajo, que de alguna otra forma delinquen para poder sobrevivir, y eso está absolutamente correlacionado. Entonces, yo tengo, lo insisto, la mejor impresión profesional humana del nuevo canciller, y creo que los dichos de él de alguna forma son una alerta roja, una luz roja para el tema de migración, que hay que hacerse cargo, y que por lo tanto creo que la medida que está implementando el gobierno de tener un control mucho mayor en la frontera ha sido razonable para el momento que estamos viviendo. A propósito de alertas rojas, esta semana
se inició el Calle Sin Violencia, este programa del gobierno, ¿no es cierto?, con 46 comunas. Y quiero juntarlo con otra noticia que no sé qué tan aislada sea, pero yo no la había visto. Un simulacro de tiroteo en un colegio en Renca, aquí en la región metropolitana. Esos temas no los conocíamos nosotros, los veíamos por la tele. No han llegado, afortunadamente. Es otro el ambiente, son otros temas cuando se habla de seguridad. Me gustaría que analizaran también el inicio de este programa y ese hecho puntual. Súmale a eso suspensiones de clase por narcofunerales. Ya, ya lo tuvimos en Valparaíso, lo tuvimos el día de ayer en Pedro Aguirre Cerda, en el PAC, justamente que es una de las comunas que no está sujeta bajo este nuevo control. Entradas de funerales a un estadio de fútbol. Forzaron la puerta para entrar un delincuente a su funeral porque era fanático del equipo de fútbol. No, yo creo que la delincuencia de alguna forma se ha tomado la agenda. Todavía siento que el gobierno no tiene control sobre ella. Hay una agenda legislativa muy potente en que el gobierno llegó tarde. Las 41 medidas que acordó el presidente del Senado con el presidente de la Cámara son medidas de la Cámara. No hay ningún proyecto de ley con iniciativa del gobierno. Entonces creo que es un tema para preocuparse. Y la respuesta del gobierno con este nuevo plan Calle Sin Violencia, a mí me parece al menos dudoso en su efectividad. Por lo que vimos ayer justamente en Pedro Aguirre Cerda, los alcaldes y los expertos de seguridad hablan de que quizá hubiese sido más efectivo hacer un plan con macrozonas y no con sectores aislados, que de alguna otra forma lo que puede causar es la movilidad de la delincuencia. Por eso hay que empezar a evaluar este plan a partir de ahora, porque efectivamente quienes no delinquen en este sector pueden irse perfectamente a la comuna del costado. Entonces creo que hay que mirar con atención estas políticas que de alguna forma uno siente que hay un pequeño grado de improvisación. Lo comentamos cuando lo lanzaron, que partieron con 10 comunas, después aumentaron 20, 30... Ahora, ojo que esto de macrozonas es contrario a lo que algunos expertos dicen, que hay que ir al foco donde se sabe que están los problemas. Entonces, ¿dónde habría que poner el foco, Federica? No, yo creo que también hay que ser justos y hay que darle un tiempo a las políticas para ver cómo funcionan cuando se implementan. Digo, si esto lo venimos hablando hace 3 semanas y recién ahora se sumaron todas las comunas donde se iba a implementar el programa, creo que habría que darle un poquito de espacio para ver cómo funciona. Puede funcionar bien, puede funcionar peor de lo que se esperaba que funcionara, pero creo que hay que darle una oportunidad a ver qué ocurre, ¿no? Ahora, respecto al simulacro que mencionabas al principio, por un lado me parece dramático que estemos pensando en hacer simulacros de tiroteo en una escuela, pero por otro lado me parece sumamente contingente. Digo, o sea, si no los empezamos a hacer realmente, así como hacemos simulacros para otras emergencias, digo, en Chile no es un tema o no lo fue hasta ahora, pero sí lo es en otros lugares del mundo. Y si estamos yendo por un camino donde la delincuencia, la violencia se está tomando en la agenda, como decía Rodrigo, y está en boca de todos y cada vez está peor, entonces está bien que tengamos simulacros para, en última instancia, tener un plan de seguridad para los niños cuando están en la escuela. Oye, hoy además hay que lamentar un incidente que quizá no ha tenido la repercusión que tuvo la muerte de Carabineros. Hoy falleció un funcionario de seguridad municipal de la Municipalidad de Macul, que atendió un llamado de violencia intrafamiliar, asistió y fue asesinado, apuñalado, porque no tienen los medios necesarios, los municipios, para poder enfrentar también la delincuencia. Y tiene otro elemento que es bien relevante, quizás los recursos y atribuciones que tienen los municipios también para poder combatir la delincuencia, que es también una solicitud que vienen pidiendo hace mucho tiempo muchos alcaldes de las distintas zonas y todavía hay poca respuesta del gobierno en cuanto a eso. Hoy falleció Hugo Vega, funcionario de la Municipalidad de Macul, asesinado en cumplimiento de su función. Último tema para conocer sus ideas y compartir con la gente. Tiene que ver con que estamos a 10 días aproximadamente, sí, a 10 días más o menos, un poco más, de las elecciones. Ah, ¿de veras? 7 de mayo, elecciones. Sí. ¿Cómo estábamos 10 días antes de la elección de convencionales? Alguien dirá, mire, preferimos estar como estamos. Puede ser, porque está más tranquilo, está más pausado, está más otro diapasón, otro ritmo. Pero ojo, que no es que el ritmo letargado se convierta en no participación, en abulia, y que el día de mañana la gente no se interese y no vote y el proceso termine fracasado por razones distintas a las anteriores. Federica, ¿cómo lo ves? Yo sí estoy preocupada. O sea, a mí me preocupa realmente el hecho de que no se esté hablando de elecciones, que no estemos en un clima electoral. No se siente el clima electoral. No se está hablando realmente de elecciones. Me preocupa porque estamos hablando de agenda de coyuntura en un momento en el cual las elecciones son en 10 días, son elecciones
para consejeros constitucionales es algo significativo. Se supone que estas personas que van a ser electas por la ciudadanía van a ser las que terminen de definir el proyecto constitucional para Chile que se va a votar en noviembre. Entonces, realmente creo que este es un momento en el que tenemos que estar hablando de elecciones, donde la gente tiene que entender lo que está pasando, donde la gente tiene que entender el valor de su participación, sobre todo de por qué es importante ir a votar. ¿Quiénes son sus candidatos? ¿A quiénes representan? En 24horas.cl abajo hay un espacio para conocer el candidato de cada comuna en nuestro país. Perdón, porque es interesante hacer pedagogía con esto. Total, o sea, yo creo que falta una campaña importante de información respecto a las elecciones, a qué significan, para qué estamos votando y por qué son importantes. Una campaña de por qué es importante votar, ¿no? O sea, es el único momento en el que uno está interpelado a dar su opinión. Y creo que es sumamente importante, sobre todo en el contexto del proceso constitucional. Y hay señales que preocupan. Yo leí una entrevista ayer del presidente del CERVEL, Andrés Tagle, que señalaba que las consultas de personas en el CERVEL para ver si eran vocales o en tal mesa son 4 millones menos que las que veían al plebiscito de salida del 4 de septiembre. Por tanto, eso no, quizá una señal, pero indica que quizá hay menos interés. Esta es la última chance, además, creo yo, por eso es tan importante hacerla. Y me da la sensación de que vamos a estar más cerca de la votación de la elección de constituyentes que del plebiscito de salida. La elección de constituyentes estuvo alrededor de 7,5 millones, el plebiscito de salida 13 millones. Y en eso yo tengo ahí también una similitud con lo que dice Federica. Creo que el gobierno en esta oportunidad no ha tenido el rol que ha tenido en los plebiscitos anteriores, donde lo vi mucho más involucrado, con muchos más recursos. Lo criticaron por una cosa y sí, ahora... pero lo criticaron por abanderarse con una opción que yo escuché la declaración de la ministra Vallejo que criticaba hoy a Chile Seguro, porque de alguna forma la interpelaron y decía, me critican porque participaba la vez pasada y ahora me están pidiendo que la haga. Pero es que la vez pasada se involucró. El gobierno de alguna forma se convirtió en cierta forma en una especie de comando de la prueba. En esta oportunidad lo que le están pidiendo, informe. Y además hoy supimos que el CERVEL tuvo un problema con los algoritmos. Pero se subsanó casi en su totalidad. Casi en totalidad. Yo he sabido varios casos, Matías. Por eso creo que es importante que la gente consulte. Me tocó conversar con Andrés Tagle en la tarde, en la radio, ¿ya? Y nos comentó que se solucionó casi en todos los casos. Esa es una buena noticia. Pero por lo mismo, ojalá que el gobierno, estos últimos 10 días, como dices tú, tome un rol más importante en la información y en lo importante eso, y en decir que esto es un voto obligatorio, que no va de alguna forma y no concurre, puede en riesgo de multa. Y hay otro tema, los municipios todavía no ejecutan las multas de las personas que no fueron a la última elección. Y eso también es una señal que la gente dice, no me multaron, quizás no voy. No hay ningún compromiso para hacerlo. Rodrigo Arellano, de la Facultad de Gobierno de la UDD, Federica Sánchez, del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Gracias a ambos por estar nuevamente con nosotros aquí. Encantado. Muy bien. Pausa. Y antes de irnos al corte, yo les quiero decir que, o preguntar, ¿aumenta la delincuencia, cree usted? Bueno, no grave robos, evítelos con Tepillé. La empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Ahora sí, la pausa y volvemos. Esperemos. Contalana gestiona las solicitudes de tus colaboradores en segundos, ahorrando tiempo y costos en el área de recursos humanos. Tecnología Humana de Talana gestiona y notifica a todos tus colaboradores masiva y rápidamente. Talana, tecnología humana. Y estamos en estudio con nuestro siguiente invitado, es el senador de Demócratas, Matías Walker. Senador, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, muchas gracias por la invitación. Estaba leyendo ahí un hilo de Twitter con una noticia legislativa que a veces, entre medio de los escándalos o de las urgencias, pasan estas leyes, pero que se estaba tramitando hace ¿cuánto tiempo? 4 años. 4 años. Dice que hay un proyecto que ya se despachó, que establece penas efectivas, privativas de libertad para delitos económicos como la colusión, especialmente cuando se afectan abusivamente a un grupo vulnerable, comiso de ganancias ilegítimas, resultados de multa al patrimonio, en fin. ¿De qué se trata esta ley? ¿Se queda lista para ser ley? No, pasa a tercer trámite porque tuvo cambios en el Senado, cambios para mejor, yo diría. Es la reforma más importante en la historia del Código Penal. Así lo dijo además el ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, que fue un gran apoyo además a este proyecto, porque sistematiza todos los delitos económicos, los que se denominan como delitos de cuello y corbata, además de todos los delitos ambientales.
Y lo que hace este proyecto es establecer sanciones efectivas, sobre todo en las grandes empresas, contra quienes tienen facultades de dirección, de control de la empresa y cometen delitos como la colusión. Pensemos en la colusión de las farmacias, de los pollos, las estafas. Pensemos en lo que fue la estafa de Uralatina, por ejemplo, o las casas Copeva, que afectaron además a familias muy vulnerables, y es una agravante de responsabilidad penal que puede conllevar penas de cárcel efectiva, no más clases de ética, sanciones patrimoniales ejemplares. Por ejemplo, el comiso de ganancias ilegítimas. Es decir, nadie puede enriquecerse a partir de un hecho ilícito. 10 multas en relación al patrimonio de quien comete delito. Y esto además está muy relacionado con la ley de crimen organizado, que por fin se va a poder promulgar. ¿O se parece? Tiene vasos comunicantes. ¿Se podría aplicar algo de esto a un narcotraficante que incrementó su patrimonio de manera ilegal? Efectivamente. Con el proyecto de crimen organizado, que se va a poder promulgar porque el Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de diputados de Chile Vamos que atacaba un aspecto específico, que era el uso de la cannabis medicinal, se va a poder aplicar una institución que también está en el proyecto de delitos económicos, que es el comiso de ganancias ilegítimas. Y esto se va a poder aplicar también al narcotráfico. O sea, se le va a pegar al narcotráfico donde más le duele, se le va a quitar los bienes al narcotráfico. Se habla mucho de la demolición de las casas narco. Acá no solamente se va a poder demoler las casas narco, Matías, sino que se va a poder quitarle las casas. Eso se llama el comiso y enajenación temprana. Y además el producto de la venta de esos bienes decomisados al narcotráfico van a ir en apoyo de las policías, por ejemplo, del OS7. Interesante. A tercer trámite todavía no es ley. Esto es anterior todavía, este ingreso que quieren hacer senadores a un proyecto de reforma constitucional que operativiza la presencia de Fuerzas Armadas en barrios y sectores críticos para enfrentar amenazas de narcotráfico y crimen organizado. Esa duda siempre está. Yo recuerdo conversaciones con un ex ministro de Defensa hace mucho tiempo que decía, nos suelen pedir que por qué no sacamos los militares a la calle. No en este contexto, hace 5, 10, 8 años. Y dice, se nota que quien dice eso no conoce las Fuerzas Armadas, no están preparadas para el orden público. ¿De qué se trata entonces un proyecto como este? Sí, este es un proyecto muy específico que ha liderado la senadora Paulina Núñez, que es transversal. Le agradezco por haberme invitado a suscribirlo y lo suscribí con mucha convicción. Porque recordemos que en enero, vamos a ir un poco para atrás, aprobamos el proyecto de infraestructura crítica. ¿Qué significa? Que las Fuerzas Armadas pueden resguardar infraestructura que tiene que ver con servicios esenciales. Y en el marco de ese proyecto, la ministra Tobá promovió una indicación que ha sido muy efectiva, que restablece la presencia de las Fuerzas Armadas en las fronteras para efectos del control migratorio, que ha sido bastante efectiva, porque ha disminuido el número de ingresos ilegales clandestinos al país. Y ese proyecto permite que el presidente de la República, mediante decretos con fuerza de ley, pueda establecer la presencia de las Fuerzas Armadas en áreas fronterizas. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este proyecto liderado por la senadora Paulina Núñez? Es que se pueda establecer por parte del presidente de la República también la presencia de las Fuerzas Armadas para enfrentar la amenaza del narcotráfico y el crimen organizado en zonas determinadas, en zonas críticas. ¿Y por tiempos determinados también? Y por tiempo determinado. Por ejemplo, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, alcaldes de la región metropolitana han dicho por qué no se decreta estado de emergencia en toda la región metropolitana. Y las Fuerzas Armadas de alguna manera han admitido que no tienen capacidad logística, pero sí en áreas específicas. Por ejemplo, también la región de Coquimbo, el Valle de Quilimarí, la comuna de Los Vilos, que ha enfrentado secuestros, asesinatos, hechos de violencia que muchas veces no son noticias porque pasan en regiones, un tema que hemos conversado con el subsecretario del Interior. Perfectamente se puede disponer la presencia de las Fuerzas Armadas para complementar la labor de Carabineros. Fuerzas Armadas que tienen capacidad logística, de transporte, todo esto en base a información de inteligencia. Muy importante que la Cámara de Diputados saque de una vez por todas además la ley de inteligencia, dicho sea de paso, parte de los 31 proyectos en materia de seguridad que se han concordado con el Ejecutivo. Pero una cosa es tener capacidad logística y otra cosa es tener la preparación para hacer cuidados en las calles,
para hacer resguardos de orden público. ¿Habría que cambiar entonces la forma de preparar a los militares? Es verdad, pero la misma aprehensión la discutimos en enero, ¿tú te acuerdas, Matías?, cuando aprobamos el restablecer la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera, con 3 facultades muy específicas: control de identidad, registro de vehículos, de vestimenta y también la posibilidad de detener para poner a disposición a migrantes irregulares de la policía migratoria, en este caso la policía de investigación. Incluso aprobamos una reforma constitucional para ampliar el plazo de detención a 5 días, a propósito además de la teoría del fiscal nacional, ¿no? El criterio Valencia, claro, que permite pedir la prisión preventiva respecto de extranjeros y también nacionales indocumentados por el peligro de fuga. Entonces esto viene a complementar ese esfuerzo y es consistente con esta reforma de infraestructura crítica, con el restablecer la presencia de las militares en la frontera. Reitero, se ha demostrado que se han reducido los ingresos irregulares, la migración irregular, así como en la macrozona sur hoy día pasó desapercibido porque renovamos nuevamente el estado de emergencia en la macrozona sur. Bueno, también se han reducido los hechos de violencia, a pesar de lo que pasó ayer, horas, que fue hechos muy violentos, concordados, así lo reconoció la ministra del Interior, pero ha resultado efectiva la presencia de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que pasa, Matías? Y con esto cierro la reflexión. Cuando tenemos suspensión de clase por culpa de los funerales narcos, lo que pasó ayer en el Estadio Monumental, o sea, una cosa increíble, sacaron un cadáver del servicio médico legal, le hicieron un narcofuneral dentro de un estadio, no alcanzó a llegar Carabineros. Bueno, eso habla de una ausencia del Estado, de narcos que están ocupando territorios que tiene que ocupar del Estado. Entonces, a problemas excepcionales, soluciones excepcionales, ahí se requiere la presencia de la fuerza. Una cosa es la excepcionalidad y otra cosa es la permanencia de una medida. Y hace poco escuchamos, no sé qué ha pasado, al presidente de la Cámara de Diputados y del Senado hablando de este fast track, de estos 31 proyectos. ¿Ha bajado un poco la temperatura de eso o se sigue trabajando, al menos públicamente, o se sigue trabajando igual y avanza? Por supuesto, de hecho el proyecto de delito económico es parte de la agenda de seguridad, porque la gente dice, bueno, no solamente penas efectivas para los delitos comunes, sino también para la colusión, para la estafa, etc. Aprobamos el proyecto de ley de sicariato, de secuestro expreso. Pero será antes del anuncio de estos 31 Por supuesto, pero algunos se han aprobado en tercer trámite, en comisión mixta. Se aprobó el proyecto de la diputada Johanna Pérez que establece un control de identidad para efectos de fiscalizar el cumplimiento de la ley de migraciones. Eso es fundamental. A pesar de una minuta en contra del gobierno, se aprobó y se despachó a ley. Entonces, es parte de una agenda de 31 proyectos que tienen que ser priorizados con sentido de urgencia. Algunos de estos vienen años discutiéndose. Bueno, bienvenido que hay un acuerdo entre los 3 poderes del Estado, porque esto también de alguna manera ha sido conversado con el Poder Judicial, darle al tema de seguridad la urgencia que la gente nos está pidiendo en la calle, en sus casas. Hoy día tenemos además, Matías, un toque de queda de facto. La gente a las 6, 7 de la tarde se están cerrando en sus casas por miedo al narcotráfico. Ahora, recién en Coquimbo, hace algunas horas, se intentó atropellar nuevamente a un carabinero que hizo uso de su arma de servicio, abatiendo a un delincuente que intentó atropellarlo. O sea, estamos hablando de una situación muy compleja, con una nueva criminalidad que es exportada de países como Colombia, Venezuela, México, y esto requiere una estrategia de Estado con mucha inteligencia, con nuevas capacidades, pero también con nuevas herramientas legales, y eso es lo que estamos haciendo. Matías Júcar, senador de Demócratas, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías. Esté muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos